Todos y todas han leído todo lo que dice de vos en Narrativa Argenta, pero de todas maneras yo quiero recordar que Marina es escritora, es ensayista, cursó estudios de historia, estuvo becada en Canadá, en China y en un montón de otros lugares. En Salta también hizo trabajo también en el Observatorio de Violencia contra las Mujeres. Escribe y dirige la parte de narrativa de la revista Levadura de México. Tiene 2 libros de cuentos publicados, de La Noche Rota y La Cacería. Tiene a punto de salir un libro de ensayos, ¿podemos decir de ensayos feministas? ¿Cómo decimos, Marina? Sí, sí, Eh, sí. ¿Cómo es? Nautica. Ah, nausíaca. Nausíaca, perdón. Ahí tenés. Nausíaca, me cuesta retener esa palabra. De, de ensayos feministas, bueno, es una escritora feminista, de mucha militancia en esa materia y de muchos saberes en esa materia. Y bueno, es una alegría enorme tenerla porque además da talleres, sabe un montón de escritura y de didáctica de la escritura, si se puede decir así, o de enseñanza de la escritura, o de compartir esto de cómo se escribe con las y los otros. Así que bueno, una alegría enorme. Ahí está. Y No, primero muchísimas gracias por la invitación. La alegría es mía total de poder dialogar y de poder estar acá y conversando además sobre esto de escribir. Así que no, el agradecimiento es mío. buenísimo. Marina, yo antes, bueno, ahora que hice esa presentación y como muchas cosas ya los chicos leyeron, las y los chicos para no, porque si no siempre es, bueno, ¿y cómo empezaste a escribir? Bueno, voy a romper así y voy a ir al hueso ahí, ¿cómo es escribir en pandemia? ¿Estás escribiendo ficción? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo lo sentís? Ah, Eso. el, la verdad que, bueno, soy de las que también sienten que no cambió tanto mi vida con pandemia y sin pandemia. Sí, sigo escribiendo cotidianamente, o sea, casi todos los días, pero supongo que hay algo del trabajo en casa que es algo que bueno, que esto de no poder cortar no ayuda del todo, o no cortar como cortábamos antes, ¿no? Pero en principio pienso que la pandemia lo que pone sobre la mesa es el tema de desigualdad de recursos. Entonces el hecho de que yo todavía pueda estar acá trabajando cotidianamente y haciendo más o menos, o teniendo una vida más o menos parecida a la de antes, no significa que todas las situaciones sean así, y esa desigualdad, por eso leí muchos artículos de gente quejándose y de hablando de la ansiedad y la verdad que, bueno, al margen de las neurosis que sí suceden, creo que tenemos que darnos cuenta que, o un reconocimiento serio sobre la situación de privilegios que tenemos para el trabajo. Entonces, dicho eso, sí, estoy escribiendo y además con los proyectos. Bueno, eso quiero decir. Por otro lado, se han disparado el tema de gente se acercó a los talleres diciendo que estaba deprimida, que ahora quería encontrar el momento para contar su vida, que ahora tenía ganas de por fin ponerse a escribir. Y si eso fue hace cosa de 3 o 4 meses, creo que ahora entramos en una etapa más depresiva. Ahora escucho todos con que esto de la escritura, como es arduo y es un trabajo, me parece que los empecé a sentir con que, no era tan fácil como creía, ¿no? Hay algo de eso que quizás esté pasando. Pero bueno, sí, la situación es totalmente inusual, es anómala para todos también. Y bueno, y estamos como expuestos a los recursos que cada uno tiene para poder sostener esto. Así que sí, no quita la dificultad. Vos, en general, tus ficciones, si se puede decir, es una verdad que no está muy bien vista, pero digamos, podríamos enmarcarlas como realismo, quiere decir como que el pacto de lectura tiene que ver con que, las historias que contás pueden haber sucedido, por decirlo rápidamente, para definirlo de alguna manera, no escribís ciencia ficción en general, por ahí tenés algún cuento, Totalmente. pero no es tu trama más frecuente. ¿Y qué pasa con los verosímiles? ¿Sentís que te, digamos, no te cambió esto de, bueno, ¿qué voy a contar? O sea, eh, ¿puede ser creíble ahora, no sé, en la cacería, la mujer que anda por México, es un cuento del libro La Cacería, que por ahí tiene varias historias en diferentes bares, en diferentes lugares, y ahora uno dice, bueno, por ejemplo eso,
¿no? ¿Tenés como ahí un problema con los verosímiles o no? En realidad, vos sabés que no, la categoría de verosímil es una categoría que nunca me termina de convencer. O sea, como en realidad la verosimilitud creo que depende de los límites de la propia historia, digamos, algo puede ser y no puede ser verosímil también dentro de la ciencia ficción. Como que la idea que yo tengo de lo verosímil forma parte de si es funcional a la historia o no, si sirve dentro de esa historia. Dentro de esa historia, ¿esto es posible? Entonces, en realidad no tiene que ver con hacer una correspondencia matemática o literal entre la realidad y la ficción, sino cuáles son los límites o cuál es el mundo que cada historia plantea, aun cuando es una historia realista. Porque si no, tendremos que dejar de lado un montón de obra, desde los anacronismos de Shakespeare hasta... Hay un montón de novelas que vos decís, bueno, pero esto es prácticamente insostenible. Es como si ese régimen de lo real no invalidara las estructuras internas de las historias. Entonces, no es la categoría de verosimilitud, creo que hay una cita de Aristóteles, donde él dice, siempre depende de la funcionalidad de lo que estemos hablando. En ese sentido, no me siento, o sea, como el cuestionamiento es en cualquiera de los géneros que tenga ganas de escribir o que me pueda sentar a escribir. Pero lo que sí, esta pandemia nos pone a reflexionar sobre un montón de cosas y ese lugar de jaque, digamos, intelectual, mental y físico, uno no puede atravesar esta pandemia sin enterarse de algo que está pasando, que es esta pandemia. Entonces, ¿cómo incide la pandemia en el sentido de la estructuración de las historias? A mí, primero no salgo del asombro a pesar de los meses, y también me da la sensación de que siempre hay otra narrativa posible, siempre hay otras historias posibles, ¿no? Hay algo, esto no lo esperábamos de ninguna manera, o por lo menos yo, bueno, tiene algo como de sorpresivo, tiene algo como si nos hubiera agarrado, que si lo reconoces dentro de las líneas ecológicas, por supuesto, estaba dentro de la lógica, o la historia de las enfermedades. Pero creo que también la pandemia da un lugar de eje que es, mira que siempre hay otra historia posible, hay otro cambio posible y hay para bien y para mal, ¿no? Pero siempre las cosas pueden ser de otra manera. Y eso es como muy interesante como material narrativo. Sí, porque, bueno, ahora está esto del huracán, ¿vieron el huracán en México y en Estados Unidos? Y era como, ¿qué más va a pasar en este 2020? Y mi amiga me decía, sí, si te dicen que un león se les escapó el zoológico y se comió a alguien, también es como que todo es posible, ¿no? Como, es medio Sí, delirante sí, en ese sentido. catastrófico además. Estamos Todo con la catastrófico. sensación catastrófica, sí, 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 placa roja de crónica constantemente, totalmente. Pero sí. bueno, hay algo esto de decir, como que todo empieza a ser como más posible, ¿no? Como más fluido, no sé, como menos encorsetado, menos previsible lo que vos decías. Sí, 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 y entra en una sensación de absurdo, ¿no? O sea, toda esta cosa de ruptura de límites de lo real es como, esto era posible también. O sea, ver a la gente con barbijos, yo no salgo de la sorpresa, No, totalmente. no. Bueno, yo sigo preguntando, pero si alguno y alguna quiere preguntar, tienen abierto el chat, chicos y chicas. Escriben ahí, porque si no, yo monopolizo la palabra. Mientras se animan, quería preguntarte, Marina, cómo ves los espacios de mujeres y disidencias adentro del campo literario? Adentro de los que Eh, están publicando, adentro de lo que se lee, adentro de lo que se escribe. sí, hay un montón para decir. Lo primero que pienso es, por lo menos desde la ciudad de Buenos Aires, desde ese 2014 es que irrumpe, también permite que se recoja todo un material que se venía haciendo desde hacía muchísimos años y que estaba de alguna manera más invisibilizado, ¿no? O sea, como que esta nueva irrupción relee también cosas que ya se estaban haciendo. Y también en México, digamos, toman mucha más visibilidad otras voces. Ahora, a mí el hecho de generar nuevos espacios y que aparezcan nuevos debates y todo eso me parece fantástico. Creo que tenemos que ser muy respetuosos digamos, con qué material heredamos y con qué material reconocemos en la herencia de estas tradiciones o de estas lecturas. Digamos, no estar
paradas en un lugar como si descubriéramos la pólvora, ¿no? Hay mucho, por lo menos yo en lo personal siento que además de la irrupción del movimiento, y eso es gracias a las pibas, y no, yo no lo vivo de otra manera, a mi edad tengo 42 años y durante 20 años mi formación era de otra manera, ¿no? Pero creo que es interesante el labor de reconocimiento de quiénes fueron las primeras o por qué, o qué fueron las olas anteriores de feminismo. Qué sé yo, pienso en el comienzo del siglo con los movimientos ligados al anarquismo o, bueno, todas las definiciones que puede traer los discursos de neocolonización de la década del 90 con Spivak y eso que es muy importante, creo, para estas nuevas miradas que tiene que ver con la reescritura y la relectura, ¿no? O sea, cómo hay un revolver a decir eso que no se decía, y entonces vamos a contar la misma historia, pero desde la historia, desde la perspectiva de no sé quién. Ahí hay una especie de ese cambio de renovación tiene que ver sobre lo dado, y eso me parece muy interesante. Hay un montón de material, hay un montón de movimientos y planteos con los que yo coincido, y hay movimientos de los que todavía no estoy enterada, y hay movimientos con los que posiblemente no coincida tanto, pero por lo menos el hecho de que esta llamada de atención sobre la visibilidad en la construcción de personajes y personajes que no son, en las palabras de Fanon, el macho blanco patriarcal, digamos, que no son el hombre hegemónico, esa llamada de atención me parece que llegó para quedarse, ¿no? O sea, que cuando vos estás hablando de estos otros, o sea, cómo se construyen, quiénes son y qué vamos a hacer con esa literatura. No sé si respondí, pero quería recoger las dos cosas, que venimos de algún lado y que esta irrupción relee eso y qué podemos hacer o cómo actualizamos eso que traemos. Bien, ahí Isidro preguntaba, y me voy a robar la potestad de, me parece como darle forma a lo que te quería preguntar, porque decía algo con por qué trascendieron tus ensayos y tus cuentos, y creo que lo de la trascendencia lo está pensando en términos de que están publicados, y entonces la pregunta es, ¿cómo hiciste para empezar a publicar, Marina? Mira, la publicación es una cosa muy complicada. La primera publicación, pienso yo, tiene un montón de coordenadas que dan vueltas. Primero, es un contexto y un sistema muy complicado el latinoamericano de edición. Pero ahí hay una idea que es enfóquese y persevere. Si usted quiere publicar, avance y no le crea a los que le dicen que no, avance y convénzase de que eso se puede hacer, porque hay algo de la publicación que tiene que ver con legitimarse y con autorizarse. Yo soy muy obsesiva, yo no sabía que era tan obsesiva y me empecé a dar cuenta que era tan obsesiva con lo de las publicaciones. Me cuesta mucho cerrar, me cuesta mucho terminar, me cuesta mucho dar por cerrado un libro, pero entiendo que cuando puedo hacer eso, también porque el libro perfecto no sucede nunca y es una ingenuidad, ¿no? Y un libro terminado, en términos rigurosos, también es una ingenuidad. Pero cuando tengo ganas de publicar y cuando siento que eso lo quiero empezar a mover, es porque me autorizo a mí misma a hacerlo. O sea, la idea de la publicación es un diálogo, por lo menos desde mi punto de vista. Lo que hace es habilitar la posibilidad dialógica. Bueno, esto es lo que yo pienso, o me acerco, o trato de decir, y eso trae a veces respuestas, a veces menos, a veces más. Depende de la dinámica, ¿no? Pero pensar siempre que no es que los sellos nos hacen un favor porque nos publican, sino que somos nosotros haciéndonos cargos de la palabra y dándole algo al sello, que es una vía o un medio para poder dialogar. Yo tuve mucha suerte a partir de los 30 años, cuando le escribí a un periódico no tenía trabajo y mi vida era una catástrofe, y le escribí a un periódico de México, encontré el mail, era un periódico que yo leía, y les dije que estaba interesada en escribir ensayos. Me dijeron que lo que les había mandado no servía para nada, pero que ellos estaban interesados en recibir mis ensayos. Y yo empecé a publicar unos ensayos muy breves, de 3.500 caracteres, casi fue mensual, y me enseñó todo, porque la publicación da muchas cosas también. Digo, así como al principio puede aterrorizar, después genera una dinámica donde el diálogo finalmente sucede. O sea, no creo en la escritura, sino es una escritura para la publicación, o por lo menos para que alguien más lo pueda leer, ¿no? Y entonces, de casualidad, sí empecé a publicar.
O sea, empezaste primero, publicaste ensayos y después ficción. De grande, sí, o sea, a partir de los 25, 20 y pico de años, sí, fue primero lo de los ensayos. Después están los cuentos que publicaba en las revistas como de secundaria o en revistas mucho más chiquititas que yo tenía ganas de publicar, pero no las sentía verdaderamente como publicaciones. Porque, y eso creo que es un error que hacemos, hay que creérsela, o sea, incluso cuando inventamos estas editoriales chiquitas o estas publicaciones chiquitas, hay que estar convencido de que ese material funciona y que no está por debajo de nada. Y eso porque se trata de un diálogo. Entonces, ese diálogo es lo que uno puede aportar, ¿no? Con los recursos que uno tiene, con la capacidad que uno tiene en ese momento. Entonces, yo le quitaría el miedo a la publicación y la solemnidad a la publicación. O sea, ya sabemos que hay muchos autores que están publicados en lugares de mucha visibilidad y que nos pueden resultar no del todo buenos, ¿no? Entonces, entrar a la publicación desde un lugar mucho más cotidiano, me parece que ayuda, digamos, al oficio, o da muchas cosas. Bien. Irene tenía una pregunta. Irene, ¿querés hacerla o la leo yo del chat? Como vos quieras. No, la hago, no tengo problema. No, yo había visto, por ejemplo, el ensayo al cuento de Poe y no sé, se me ocurre que quizás, no, lo que yo te preguntaba en el chat es en qué momento, si por ejemplo no es que nadie nace, digamos, con una conciencia feminista, no son cosas que uno va a ir comparando a medida que pasa el tiempo y que sí hubo como cierto, digamos, como cierta llegada tardía del feminismo a tu vida quizás, no sé, ¿en qué momento te diste cuenta de que tenía que atravesar como, no sé, tus textos o no sé, cómo te pasó de, por ejemplo, haber leído algo en un pasado y capaz releerlo años después y decir, ah, pero esto no está bien, digamos, como en ese sentido y también en tus textos, ¿no? Como en tus producciones, ¿en qué momento te diste cuenta de que estaría bueno como empezar a relacionar el feminismo con la escritura? Hola Irene, gracias por la pregunta. Lo primero es que, ¿sabes que hay una frase de Dora Barrancos que dice, nadie nace feminista? Y a mí eso me parece bastante central, porque tiene que ver con que uno se va construyendo, une, ¿no? O sea, todos nos vamos construyendo y además definiendo eso que creemos que es el feminismo para nosotros y para los demás. O sea, también la definición y de identidad está en un lugar de proceso. Pero cuando, de proceso de construcción, ¿no? Cuando yo era chica, digamos, cuando mi adolescencia y cuando cursaba en la facultad, estos temas no se veían. Había leído a Simone de Beauvoir a los 20 años y bueno, y molestaba a todo el mundo con esto de haber leído a Simone de Beauvoir, que fue El segundo sexo, que yo sé que es un libro que a mí me restableció y era muy chica y tenía 20 años, pero no había como un marco teórico donde estos problemas pudieran caer en algún lugar, ¿no? O sea, vos leías Simone de Beauvoir, yo se lo contaba a mi prima, cuando pensábamos en qué sé yo, cuestiones de trabajo o de pareja, lo podíamos citar a Simone de Beauvoir, mi prima, hacíamos un chiste que era, pensá en Simone significaba, o sea, reorganizar, ¿no? O sea, definite por identidad, no por alteridad, pero no había marco teórico al que nosotras accedíamos con esto. Pero después con los años, digamos, empiezo con una beca hace ya como cerca de 12 años sobre identidad y por eso me voy a México. Y ahí es donde empiezo a leer mucho más material de género, ya empiezo a trabajar, viste, con los nombres duros, etcétera. Y siempre que leí ese cuento de Poe, siempre, desde que yo era chiquita, sentí esto del orangután a mí no me cierra. Y nunca entendía por qué. Pero había algo de ese orangután, nunca entendí, siempre sentí, no entiendo qué quiso decir Poe, tan racional, tan ajedrez, digamos, en qué lugar se le salta y esto termina siendo un mono venido como de la tormenta, un mono loco que anda con una navaja por el barrio, ¿no? O sea, nunca terminaba de entender y me llamaba la atención la publicidad que tiene ese cuento, cómo a todo el mundo le pega, cómo iba a decir la academia, pero digo, la mayoría de la gente dice, no, es el movimiento romántico, ¿no? Y con eso se quedaban tranquilos. Entonces, para el Festival Poe, que creo que ya tiene un año y pico, nos piden unas ponencias y empezamos a hablar de, a mí me gusta la literatura policial, entonces esta idea de que el origen de la literatura policial son los feminicidios, ¿no? Y los asesinatos de mujeres.
que eso está ahí en el cuento moderno, 1848 Poe, y cuando releo este material, o sea, te estoy hablando 20 años después de mi adolescencia, o 25 años después, no, sí, 25 años después de mi adolescencia, ya tenía encima todo un recorrido de trabajo. Y ahí es donde puedo linkear, digamos, organizar esta idea del orangután. A mí el orangután no me cerraba con 20 años de lecturas atrás, ¿no? La revisión, yo creo que a mi generación, o sea, quizás estoy hablando, voy a hablar por mí, pero el hecho de revisar cómo leíamos ciertas cosas y lo que traen los nuevos movimientos es una de las cosas más interesantísimas y más vitales que te pueden pasar, ¿no? Porque decís, ay, ¿y cómo se me pasó? A mí eso en Ancho Mar de los Sargazos de Jean Rhys, que es algo que siempre también conversamos con Marina, que está planteada a partir de una novela inglesa, que es la novela de la Charlotte Brontë, la de Jane Eyre. Cuando yo llego a la novela de Jean Rhys, pienso, ¿cómo se me pasó el Jane Eyre? O sea, y no teníamos estas estructuras. Era como tratar de ver algo que en ese momento no se decía. Y eso que los textos de Spivak son de los 90, o sea, el texto de Puede hablar la sujeta subalterna es del 94, creo, o sea, yo ya estaba grande, pero no resonaban. No resonaban ni eso, ni neocolonialismo, ni sujeto de colonial. Son planteos que son relativamente nuevos, digamos. O sea, nuevos no, revistos, ¿no? Revisitados. No sé si contesté. Sí, perfecto. Es re interesante, ¿no? Porque aparte sí, eso me imagino que también eso, que a partir de cada contexto hay como una especie de revisión y también es interesante ver cómo se aplica, digamos, años después o sea, claro, la literatura con el contexto en el que estás presente años después. Así que, bueno, gracias por responder y gracias por estar acá también. No, sí, y además esta idea de que uno siempre trabaja en presente, digamos, hablas de literatura histórica o hablas de un personaje, pero siempre estás refiriendo a tiempo presente. No hay otra, casi que yo siento que no hay otro motor del deseo si no es estar hablando de lo permanentemente actual, y eso tiene un fundamento que es ¿qué nos pasa? O sea, es un fundamento de identidad, ¿no? La pregunta de fondo de la literatura siempre es quiénes somos. Y en ese quiénes somos también hay una estructura democrática y una idea social en el sentido de estar preguntándose quiénes somos en grupo y en comunidad, ¿no? Y qué queremos armar. Mientras piensan, te quieren preguntar algo, yo te quiero preguntar, ¿qué estás leyendo, Marina? ¿Qué ficción estás leyendo? ¿Qué ficciones te atrapan? No, tienen que leer esto corriendo. La historia es que una alumna de taller me recomienda a alguien que seguramente ustedes conocen, que es Elvira Orfé. Elvira Orfé es una escritora de Tucumán. Y yo anoto cualquier cosa, tengo una letra bastante espantosa, y se me ocurre que esta es la autora que yo tengo que leer ahora, qué sé yo. Se llama Ana Gloria Moya. Es tucumana, hizo toda su escritura en Salta y se murió hace relativamente poco. Es asombrosa la escritura que tiene y además, pero asombrosa, estoy en una especie de... se me compara con Libertad de Mitrópulo, no sé si digo bien el apellido. La construcción, digamos, si le lees las entrevistas, lo que ella plantea sobre género, quizás no me resulta a mí tan interesante, pero la construcción de prosa que tiene, la propuesta que tiene es magnífica y no la conoce nadie, ¿no? Entonces sí creo que nosotras, como nos debemos un rearmado de canon de mujeres argentinas. Hay muchas mujeres que no están en Buenos Aires y que escribieron, que hicieron obra y que hay que salir a averiguar qué pasó, qué escribieron, qué dijeron, qué están haciendo y que no son ni el canon del siglo XIX, digo, las que ya leímos, Juana Manso, Manuela Gorriti, Mariquita Sánchez de Thompson, el comienzo de siglo que parece medio silenciado, o sea, Lalange y Alfonsina Storni y después no encontrás narradoras. Bueno, creo que si nos corremos a la ciudad de Buenos Aires van a aparecer un montón de voces que es un registro que hay que documentar y que hay que hacer. Se las súper recomiendo, se llama Ana Gloria Moya, por supuesto los libros no se consiguen, pero hay que hacer todo el esfuerzo para tratar de conseguirlos. Ana Gloria Moya. Es una novela sobre la fundación de la ciudad de Guatemala, perdonen, parece horrible el título y si quieren el asunto es alejado, pero no, la construcción de personajes que tiene me está pareciendo maravillosa.
Buenísimo. Isidro tenía una pregunta. Isidro, dale. Hola, buenas tardes, Marina. Hola Isidro, ¿cómo estás? Todo bien. Yo te quería preguntar, a ver, más o menos qué objetivo vos tenés a la hora de escribir, o qué sé yo, mejor reformulando la pregunta, qué buscás generar en el lector o en tus lectores. Vos sabés que la idea de generar cosas es muy importante. O sea, desde la idea dura de Poe de que toda obra es un efecto hacia el espectador, que eso lo toma de Aristóteles, ¿no? Entonces, la idea es, cuando vos querés que el lector se sienta triste, bueno, ¿cómo construís una escena para que el lector se sienta triste? O para que el lector se angustie, o para que el lector se ría. Entonces, si lo pienso en ese sentido, para mí hay como una idea de la empatía sobre la emoción, porque yo sí pienso que la lectura tiene que ver con generar empatías y desarrollar sensibilidades, ¿no? Hay algo del desarrollo de la sensibilidad que se da vía la lectura. Uno aprende a mirar y aprende ese detalle de la mirada y ese detalle del sentir y esa forma de decir las cosas, qué sé yo, de querer, de proyectarse, de tratar a los demás, también vía la lectura. Entonces, el hecho de qué es lo que se quiere generar es muy importante. Pero no es unívoco, no es que digo, bueno, yo quiero generar terror. O ahora lo que quiero, no tengo como esas ideas. Puedo tratar de transmitir eso que a mí me ocurrió con esa historia que estoy narrando, ¿no? Entonces, si vengo, qué sé yo, una historia violenta, y bueno, ¿cómo hago? No cómo la sufro yo, sino cómo le transmito al lector esa violencia que yo creo que es intrínseca en esa historia y que me podría parecer interesante transmitir o que tengo ganas de transmitir. Porque yo creo mucho en el deseo de la escritura. O sea, el motor de querer escribir es lo que creo que nos pone a todos bastante a salvo, ¿no? En este diálogo. No sé si respondí, Isidro. Sí, muchas gracias. No. Yo quería preguntarte, Marina, mientras a ver si alguien más quiere preguntar algo, ¿qué consejo le darías a ellos ellos y ellas que están empezando a escribir ficción? Que escriban todo el tiempo, todo lo que puedan y todo lo que quieran. Que no hay, que la corrección, que la idea de corrección es una idea muy profunda y muy larga. No se trata de cambiar las palabras, sino de reconfigurar toda la mirada del mundo. Entonces, esas correcciones llevan mucho tiempo. Entonces, el consejo, si es que, digamos, vale la palabra consejo, ¿no? O sea, como, sí, claro, sería atención al deseo, o sea, defender plenamente el deseo de la escritura y tenerse paciencia. No hay por qué tirarse encima de las publicaciones, ténganse paciencia, porque la paciencia a la larga da mucha escritura. Pero bueno, la verdad que en estos contextos latinoamericanos, hacer la práctica de la escritura hay que tener una voluntad de toro, básicamente, porque es realmente todo en contra. O, por supuesto, hay situaciones como más fáciles que otras, pero lo que quiero decir es que cuesta trabajo, o sea, realmente es un trabajo en el sentido del oficio del hacer, ¿no? Uno se sienta durante años y trata de darle forma a esos libros que imaginó para sí y que cree que tiene ganas de comunicar a los demás, pero es paciencia y deseo. Yo no tengo otra fórmula. Bien, sí, lo más importante son las ganas de contar una historia, yo siempre les digo Sí, eso. sin duda, sin duda. Y defenderlo, digamos, no creer que porque uno tiene determinada edad o no leyó ciertos libros o no es tal cosa, esa palabra está desvalorizada. No, hay que tenerse paciencia y hay que escucharse. Digamos, escuchar también forma el acto de la escritura, ¿no? O sea, no estar parados en un lugar jerárquico, con las voces de los demás ni con su propia voz. Ver cómo a partir de ahí se puede construir, no atentarlo, porque a los 20 años yo me acuerdo que yo quería escribir y no sabía qué. Pero o sea, por supuesto, me habían pasado 1000 cosas, pero quería escribir. Entonces ese deseo todavía no terminaba de tener forma. Entonces hay que tener mucha paciencia y no hay que destruir ese deseo, hay que ver cómo uno lo puede preservar. O sea, los talleres literarios que te dejan sin escribir o que te inhiben, o lo que te hace no escribir, no sirve.
Ese es el mejor consejo. Si uno por alguna razón no escribe, bueno, no haga más eso, o sea, ya está. O sea, no me importa si tienes razón la academia o el escritor majestuoso que en un taller literario te destruyó. Eso no sirve. Lo que sirve es el acto de la escritura y la práctica de la escritura. Y bueno, y en el camino veremos hasta dónde podemos llegar. Marina, mientras veo a ver qué hay en el chat, contanos el libro nuevo de ensayos feministas, ¿de qué se trata? El libro de Nausicaa es, bueno, que estoy muy contenta, por supuesto, tiene 8 años de trabajo, así que, y parece breve, pero son 150 páginas más o menos. La idea dura del libro es que el sujeto de la literatura es masculino, que cada vez que nosotros pensamos en una historia, los protagonistas suelen ser varones. Y están los tópicos de la literatura, el Don Juan o el pacto con el diablo, entonces entender qué significa la representación de los personajes mujeres. Esa es la piedra inicial, pero la representación de los personajes mujeres se da por lo menos de lo que a mí me interesa, en la ciudad de Buenos Aires, porque yo crecí acá, y el personaje es una especie de metáfora condensatoria, que es el personaje de Nausicaa, de los griegos, de la Odisea, que es una chica que está frente al río. Entonces, la mujer en el río, esa estampa de la mujer en el río, es para pensar cómo se representa en la literatura de la ciudad de Buenos Aires esa mujer que camina por la ciudad. Pero la idea es que la representación suele ser fallida o fracturada, como si los personajes mujeres estuvieran al servicio de la trama de las historias de los varones, ¿no? Entonces, si tiene que aparecer una personaje mujer, está porque el varón tiene que ir de un punto a otro de la historia. Entonces, es un poco un recorrido y un registro de esas representaciones y qué significa cuando se representa a determinados personajes como a la mitad, como si fueran vehiculares y no como si fueran verdaderamente personajes. No te oigo. Se entrecorta mucho, Mari. ¿Me escuchás vos? Sí, ahí te escuché. Fíjate, probá a sacar la cámara, a ver si te escucha mejor, porque se entrecorta. A ver, aunque sea para que nos puedas contestar con el audio, a ver. ¿Ahí me escuchan? Sí, dale. ¿Y es mejor? Sí. Entonces, desde la idea de que el personaje de la literatura es masculino. No, desde que la personaje es la mujer que está frente al río y que anda por la ciudad, desde ahí. Entonces, en general, cuando rastreas cómo se representan los personajes de mujeres dentro de la literatura de Buenos Aires, es una representación fracturada o es una representación fallida, porque está puesta para vehiculizar o para construir la trama de las historias de los varones. Es decir, si un personaje en un policial tiene que ir de un lado a otro y aparece una chica o aparece una anciana o aparece... En general son construcciones donde las mujeres cumplen un papel, pero es para que el varón siga avanzando en la historia, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias estéticas y qué consecuencias éticas tiene construir personajes a la mitad? ¿Qué pasa cuando esa representación sucede a la mitad? No sé si eso plantea más o menos el libro. La idea de que la literatura fundante tiene personajes masculinos, entonces cómo se representan a las mujeres y concretamente en la ciudad de Buenos Aires, en la idea de una mujer frente al río y cómo esa representación termina siendo fracturada porque está al servicio de la trama de los varones. Espectacular, Marina. Justo me pasaron un artículo todo un análisis sobre las mujeres en el Eternauta.
que son, bueno, y es tremendo, porque son la esposa y la hija, y ni que hablar en el Eternauta 2 o 3, bueno, el más nuevo que es como una cosa distópica, y bueno, y hay unas mujeres como con unos taparrabos, bueno, ni que hablar, pero bueno, todo. Eso que decís de que en la historieta, de los subgéneros, que en realidad está mal pensarlos como subgéneros, ¿no? Que son siempre géneros, yo siempre creí que el guión, los policiales, la literatura de ciencia ficción, está tan a la altura del realismo como cualquier otro, digamos. Es buena o mala literatura. Pero sí, el tema de los géneros ahí se nota muchísimo. O sea, todos los policiales, lo que son, pensemos en la década del 30 en Estados Unidos, cómo el detective privado recibe el caso, posiblemente termine acercándose a una de las mujeres donde la casa que ocurrió el asesinato y ella solamente sea como una especie de vehículo para contar la historia. Es muy raro encontrar personajes construidas a fondo, ¿no? Construidas como si fueran personas. Pero eso tiene consecuencias éticas. Y te sumo que muchas veces además las mujeres son las que engañan, esos policiales siempre son tramposos, ¿viste? Terminan siendo... Por supuesto, el estereotipo... O escondiendo algo. O locas. Hay algo ahí de la malicia. Sí, sí, exacto. Hay algo de la malicia y del mal que está como permanentemente latiendo. Sí, el estereotipo de la secretaria vinagrada solterona, de la rubia caderona, ¿no? Es como las chicas en las películas de terror, como, bueno, toda la estructura del hombre que las puede salvar, digo. Siempre está cuando el personaje... Y no es excusa que sean personajes secundarios, porque hay un montón de novelas, o hay una serie de novelas donde los personajes secundarios siguen siendo personajes. Pienso sobre todo en Joyce, que aparece Gertie, que es esa personaje renga, y no es solamente un capítulo o es un pedazo del capítulo, pero ella está construida de principio a fin. O sea, vos podés hacer aparecer un personaje que dure pocas páginas, pero que sea un personaje, o sea, que le haya ocurrido algo, no que esté definido por alteridad, para tomar las palabras de Simone de Beauvoir. No que esté definido en relación siempre a la palabra del varón. Perfecto. Chicos y chicas, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Porque ahora empezamos el horario en que se nos empieza a entrecortar todo. Creo que es porque se usa mucho hasta ahora la banda ancha, no sé por qué, pero a esta hora empezamos siempre a tener problemas de conexión. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces, Marina, a ver, ¿te veo? Se corta acá. Bueno, nada, hermoso todo. Muchas gracias por todo. Siempre nos estás pensando muchas cosas, Marina. Esperamos rápidamente que salga ese libro para poder leerlo. Vamos a leer tu recomendación. De Ana Gloria Moya. De Ana Gloria Moya. No, Marina, muchísimas gracias a vos por la conversación. Y gracias por el encuentro. Sí, muchísimas gracias. Sí, yo creo que... Y pueden leer... Para que los 2 libros de cuentos de Marina publicados hasta el momento están ahí en Narrativa Argenta. Yo no sé si alguien reseñó, en esta comisión no sé, pero en la otra seguro, alguien reseñó de La Noche Rota. Después te voy a hacer llegar la reseña, Marina, porque está buenísima. Muchísimas gracias. Es muy lindo. Muchas gracias. Que pueden leer ahí la ficción de Marina, algunos ensayos que están sueltos, la ficción publicada, y esperamos que salga pronto este libro de ensayo, y también esa novela breve que tenés tan maravillosa de la historia de amor entre 2 personajes, un oriental y un occidental. ¿Se puede decir así o está mal dicho? Sí. Es que justamente el punto es que como él es un migrante chino, tiene nombre, porque la novela corta hay una novela corta muy famosa donde los personajes chinos no tienen nombre. Y también entonces el punto es qué pasa, ¿no? Volvemos a la idea de la representación de personajes que no son el varón blanco hegemónico que conocemos. ¿Qué pasa con esa representación? Es un gustazo.
poder conversar con ustedes Bueno. y todo el interés. Así que, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias, Marina. Un abrazo grande, grande. Un besote, adiós.